Pues tenemos aquí un rulo que se utilizaba para el cultivo del cáñamo, principalmente para nivelar la tierra y quitar todos los terrones y los desniveles que tenía. Bueno, pues una vez recolectado el cáñamo, se pasaban por diferentes utensilios hasta la elaboración final en el telar, donde se hacían los sacos, las telas y bueno, o se vendía directamente la tela y luego se comercializaba. Hasta la elaboración de las telas y de los sacos se pasaba por diferentes fases. Las primeras eran deshilachar las madejas, machacar las fibras vegetales, pasábamos a las ruecas y a los peines, que era donde se hacían los hilos para posteriormente hacer las madejas y los ovillos. En la rueca, que era un instrumento giratorio que se utilizaba también para la elaboración de ovillos, se terminaban de confeccionar las madejas. Giraba, al girar se iban haciendo las madejas y los ovillos. Casi todas las piezas de aquí son reconstrucciones, salvo esta, que es original. Y luego tenemos allí ya el proceso final, que era el telar. Bueno, esto era una caja para guardar los ovillos, una cajilla de encasillar se llamaba. Y aquí tenemos ya el telar en sí, aquí es donde se hacían las telas para luego hacer los sacos o comercializar la tela directamente. Pues tenemos aquí un montón de herramientas que se utilizaban para la elaboración de los ejes de los carros y de los carros en sí. Aquí tenemos un instrumento que servía para girar las maderas, para hacer las ruedas y los ejes de los carros, y luego pues todos los utensilios para hacer los agujeros, clavar las maderas, las piezas del carro y las sierras de donde se cortaban los árboles para hacer las maderas de los carros. Tenemos diferentes instrumentos de medición. Casi todos son balanzas, tenemos ahí una báscula para pesar y luego hay un objeto ahí muy interesante que es una artesa, que es de una pieza única. No está hecha como la mayoría de las artesas con tablones, sino que es un árbol que lo han vaciado, a modo como si fuera una canoa, lo han vaciado y sirve para la matanza del cerdo. Se metía el cerdo dentro, se pelaba, luego se daba la vuelta a la artesa, se ponía el cerdo encima y ya se despiazaba. Bueno, tenemos aquí diferentes tipos de herramientas para cultivar la viña y a modo de anécdota tenemos aquí las primeras tijeras de podar que se hicieron en Villarrubia de los Ojos, que las hizo don Pedro Crespo en la primera mitad del siglo XX. Antes de esas tijeras se podaba con hachas y con esos instrumentos que vemos ahí, pero no había tijeras, entonces esas las hizo este señor a mano en su propia fragua. Y esta es la parte del museo que muestra ya el almacenaje y la elaboración del vino una vez recogida la uva. Tenemos ahí un trozo que simula la parte de arriba de una bodega, con las maderas, el entarimado, luego una bomba para sacar el vino de las tinajas, y ya todos estos instrumentos eran para moler la uva. Bueno, estos son todos los utensilios que utilizaban los labradores de Villarrubia para cuidar el ganado y para manejarlo. Tenemos herraduras ahí de distintos tipos. Tenemos de caballo, tenemos de mula y tenemos de burro. Tenemos cencerros, campanillos, amaniatas, tenemos bozales. Tenemos ahí una sonda esofágica, que es el tubito ese de color azul, que se utilizaba para sacar los atranques del estómago de las mulas, de los caballos y de los burros. Porque los caballos y las mulas no podían vomitar, entonces se les metía a través de la nariz hacia el esófago
ese tubo el veterinario tiraba y ya se le limpiaba el estómago. Pues esto es una quintería, que era una casa de campo que se utilizaba habitualmente aquí en la comarca y especialmente en Villarrubia de los Ojos, Daimiel, Torralba, Bolaños y todos los pueblos de alrededor. Se componía de una chimenea, 2 pollos, que son una especie de camas con colchones de paja donde descansaban los labriegos, y hacían el fuego ahí en el centro, debajo del tiro de la chimenea. Ahí cocinaban y hacían todas las comidas del día. Podemos ver los arreos de los animales y los pesebres que estaban al lado de las habitaciones de las personas. De modo que en los meses de invierno se daban calor. Tenemos aquí herramientas para el cultivo de hortalizas y sobre todo el cultivo hortícola. Entonces vemos ahí la evolución de los arcabuces de la noria, que en principio no eran de hierro, eran de fibra vegetal, luego se hicieron con cuerdas y finalmente ya pues, en la segunda mitad del siglo XX pasaron a hacerse de hierro. Tenemos aquí luego instrumentos de diferentes épocas. Tenemos aquí una máquina de desgranar maíz de la segunda mitad del siglo XX, una máquina de pelar almendras, una aventadora para el cereal, y aquí a la izquierda vemos todo el proceso de desgranado del cereal, o sea, del trillo. Se ponía el cereal en el suelo, en la era, se pasaba el trillo con una persona encima sobre la paja, sobre el grano, y se desgranaba. Iba tirado por un burro, por una mula, y ahí en la pared vemos pues todas las hoces de la siega, los cribones, los instrumentos de medir el cereal, las horcas, y allí vemos los sacos de arpillera y los trillos. Bueno, esto que vemos aquí es un horno de piedra que solamente se utilizaba para quemar la piedra de yeso y después romperla. No servía ni para calentar el pan ni para meter ningún alimento para cocinarlo. Simplemente se ponía el fuego en los agujeros que vemos ahí abajo. Cuando la piedra se calentaba y se quemaba, el horno se tiraba al suelo, se destruía y se machacaba la piedra de yeso, y una vez molida se metía en sacos y ya se comercializaba. Y esta actividad se estuvo haciendo hasta los años 50, 60 aquí en Villarrubia.